Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer otro modelo de los posavasos. El patrón es muy fácil de realizar. Los posavasos tienen alrededor de 10 centímetros de diámetro. Materiales que he utilizado para hacer la parte de la naranja son hilos del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Y para las hojas he utilizado hilo del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos el anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos seguidos. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Hacemos el último aumento, saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos el motivo, un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 8 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y aquí también el motivo repetimos durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta como siempre, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 puntos bajos y un aumento.
Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Aquí tenemos los aumentos. Repetimos, 3 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta también saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir durante toda esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos primero 4 puntos bajos por separado y ahora un aumento. Repetimos 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí también repetimos el motivo otras 6 veces más. En cada vuelta aumentamos 8 puntos. Esta vuelta, vuelta número 6, vamos a cerrar con otro color de lana porque en vuelta número 7 vamos a tejer en color blanco. Así que el punto deslizado hacemos con el hilo en color blanco. Ajustamos el punto, no cortamos el hilo de color naranja, vamos a utilizarlo para tejer la última vuelta. Y ahora, vuelta número 7, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Antes de terminar la vuelta, vamos a esconder el extremo. Lo dejamos junto con la vuelta y seguimos. Hasta el punto deslizado. Saltamos este punto y esta vuelta vamos a cerrar con el hilo en color naranja. Así que dejamos el extremo blanco y en el punto que tenemos marcado hacemos un punto deslizado con el hilo en color naranja. El hilo blanco dejamos sin cortar. Y ahora la última vuelta vamos a trabajar en punto cangrejo. Retiramos el marcador, subimos un punto de cadeneta, introducimos el ganchillo en el punto anterior, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y cerramos los dos puntos. Hacemos punto bajo pero hacia atrás. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, lo sacamos, enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por el primer punto que hemos hecho y
y ahora por dentro del último punto. Y el extremo escondemos por el otro lado de la labor. Ahora introducimos el ganchillo en la vuelta que hemos hecho en el color blanco, justo al lado donde tenemos el hilo blanco, después de hacer el punto deslizado. Sacamos un punto hacia adelante, ahora giramos la labor, introducimos el ganchillo en el siguiente vuelta, una vuelta más, en este caso más arriba, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y pasamos directamente por el punto. Repetimos, introducimos el ganchillo en la siguiente vuelta, cogemos el hilo, lo sacamos y lo pasamos directamente por el punto. Cogemos el hilo, y ahora en el centro. Giramos la labor, vamos a trabajar hacia arriba. Vamos a trabajar al lado de los aumentos. Entonces tenemos aquí un aumento, aquí el otro, justo al lado del aumento. Y hacemos lo mismo, sacamos el hilo y lo pasamos directamente por el punto. Aquí tenemos el aumento. Entonces el ganchillo introducimos justo al lado. Y ahora para terminar, cuando llegamos a la vuelta en color blanco, soltamos el punto, pasamos el ganchillo desde abajo hacia arriba, volvemos a coger el punto y lo pasamos hacia el lado revés. Aquí hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Dejamos los extremos un poquito largos, que luego los vamos a esconder. Ahora buscamos otros aumentos y por aquí vamos a empezar a hacer lo mismo. Aquí tenemos el aumento, pero como tenemos que empezar en la vuelta de color blanco, entonces introducimos el ganchillo, cogemos el hilo, sacamos el primer punto, giramos la labor y hacemos lo mismo que antes. Llegamos al centro,
Giramos la labor y ahora subimos, también al lado de los aumentos. Ahora enhebramos una aguja y todos estos extremos escondemos en la vuelta de color blanco. Y así se queda el posavasos terminado. Y para hacer este modelito, hacemos exactamente igual que el anterior, pero sin cambiar el color de hilo. Todas las vueltas hacemos de la misma manera. Y para este vamos a hacer dos hojitas. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Subimos 8 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Ahora 3 puntos altos por separado. Un punto alto. En el siguiente punto de la cadeneta otro punto alto y un punto alto más. Ahora un punto medio alto
En el último punto de la cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo, giramos la labor y en el mismo punto, pero por el otro lado, hacemos el tercer punto bajo. Ahora un punto medio alto, el extremo llevamos junto con la vuelta, 3 puntos altos por separado. Hacemos lo mismo que por el otro lado de las cadenetas. 2, 3 puntos altos, ahora un punto medio alto y terminamos con un punto bajo. Ahora para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado. Un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Hacemos otra hojita igual que esta. Enhebramos una aguja y las dos hojas vamos a coser justo donde tenemos la unión de las vueltas. Y ahora ya sí tenemos los dos modelos terminados. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.